Bien, el Señor les bendiga. Es un placer poder nuevamente estar con ustedes. Estamos en Instituto del Evangelio Cuadrangular, IBC, con el ramo Liderazgo. Y clase número 5 corresponde. Por lo tanto, voy a dirigirme a esta clase que nos toca, que tiene que ver, aquí le voy a mencionar, solo quiero hacer un repaso de lo que hicimos la semana anterior, por qué Dios escoge a Nehemías. Yo no sé si alguno se recuerda por qué Dios escogió a Nehemías. Primero, porque Nehemías era muy sensible a las necesidades que él estaba observando a su alrededor. También Nehemías era digno de confianza y Nehemías estaba siempre dispuesto, que es una cosa no tan fácil de encontrar. Veíamos un poco del carácter, y el carácter es más que hablar, el talento es un don, pero el carácter es una elección y obviamente produce éxito duradero. Así que también es muy importante que veamos lo alto de la vida es la integridad. Es muy importante que nos mantengamos con una integridad impecable. Y notábamos la semana anterior que tenía que ver que no es un hecho dado a todas las personas, es el resultado de la autodisciplina o la confianza interna. Esa es la idea. Es una decisión de actuar con honestidad en todas las áreas de la vida, y nos hemos convertido en una nación de imitadores. Entonces hay pocos líderes dignos de imitar en nuestro medio. Por lo tanto, también hay una palabra, integridad, que evoca la idea de puritanismo, que tiene que ver con algo que es una hipocresía enorme, y obviamente hay una estrechez mental muy fuerte. Entonces, yo quisiera dirigirme ahora con el tema de la autodisciplina, para cumplir obviamente el objetivo, el propósito por el cual el Señor nos está llamando. Entonces, lo primero que notamos acá es que las autoridades son instituidas por Dios en tres áreas: en el mundo, en la familia y en la iglesia. Vuelvo a repetir, las autoridades están instituidas por Dios en el mundo, en la familia y en la iglesia. Vamos a detallar cada una de ellas. En el mundo, vemos que en cuanto a las autoridades terrenales, Pablo no solo nos exhorta en lo positivo a la sumisión, sino que también nos advierte en el caso de lo negativo contra la resistencia. Él nos habla de esto, porque en el fondo quien resiste las autoridades resiste también al mismo mandamiento de Dios. Quien rechaza a las autoridades delegadas de Dios rechaza la misma autoridad de Dios. Por lo tanto, es muy importante esto. En una clase anterior estuvimos notando esto, que la autoridad, según la Biblia, se caracteriza por la singularidad de su naturaleza. O sea, no hay autoridad si no es de parte de Dios. Entonces, el que resiste a la autoridad, obviamente, resiste a Dios. Así que, y los que resisten incurrirán en juicio. Y ese es el gran inconveniente. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. Y eso está muy claro, establecido. De hecho, durante el tiempo de Adán, Dios les dio a los hombres dominio sobre toda la tierra. Lo que tenían los que tenían que gobernar, obviamente eran las personas que estaban con las criaturas vivientes. Del caso después del diluvio, Dios le dio a Noé la potestad de gobernar lo que había sido nuevamente levantado. Así que, y de hecho, era muy importante que el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. De hecho, eso aparece en Génesis capítulo 9, verso 6. De allí en adelante se confirmó a los hombres la
la autoridad de gobernar al hombre. Entonces desde entonces siempre ha habido gobierno humano, siempre bajo cuya autoridad ha sido impuesta, ha sido puesto por los hombres. Siempre hay una autoridad encima nuestro. También lo vemos la autoridad en el hogar. Si usted se da cuenta, Dios ha puesto al marido, al esposo, por autoridad delegada de Cristo. El varón es la autoridad delegada por el Señor. Obviamente con la mujer como representante de la iglesia, sería difícil que la mujer se sometiera a su marido si no viera en él la autoridad delegada que Dios le ha conferido. O sea, la dama se da cuenta que Dios le ha puesto esta responsabilidad de ser autoridad de su hogar. Y ella tiene que entender que el verdadero problema es la autoridad de Dios, no la de su marido. O sea, si Dios lo estableció así, nosotros tenemos que sujetarnos a eso. Ya, obviamente, el gran problema se genera en que a veces los maridos abusan de esto y esa no es la idea, porque necesitamos hacerlo tal como el Señor lo estableció. De lo contrario, vamos a tener que enfrentarnos al juicio del Señor. Entonces, si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, obviamente habrá otros que respetarán la autoridad que el Señor ha colocado sobre nosotros. O sea, siempre parte por nosotros. Tenemos que practicar primero. Entonces, sometámonos sin temor a la autoridad delegada. No tengamos problema con eso. Y seguramente en alguna oportunidad la gente va a argumentar y va a decir, ¿y si la autoridad es injusta? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta es, si Dios se arriesga a confiarle su autoridad a los hombres, podemos entonces arriesgarnos a obedecer. Si el que no ejerce la autoridad, en este caso, si el que ejerce la autoridad es una persona justa o injusta, la verdad es que nosotros no debiéramos complicarnos con eso, no nos debiera importar, puesto que esa persona tiene que ser responsable directamente con el Señor. Así que los obedientes solo tienen que obedecer, esa es la clave. El Señor no nos hará responsable por la obediencia equivocada, sino que al contrario, Él hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea. Así que la insubordinación, no obstante, es rebelión. Eso lo hemos ya recalcado varias veces, y por esta deben responder a Dios los que están bajo autoridad. Así que me gustaría mencionar algo relacionado con la autodisciplina, como ya lo dije al principio. Pregunta, ¿es usted autodisciplinado? ¿Usted se impone altas normas, altos parámetros estrictos a sí mismo por el bien del cumplimiento de su propósito y visión? ¿Me entiende? Nosotros vamos más arriba de lo normal, buscamos llegar a alturas un poco mayores de las que son normales. Entonces, de hecho, la autodisciplina significa pacientemente esperar por los resultados correctos y mejores en la vida. Hoy en día hay muchos apresuran el proceso, y ya sea para formar relaciones o obtener posesiones o lograr éxito, y intentan perseguir una recompensa inmediata, aunque sea pasajera. Eso es muy común en nosotros. Siempre estamos buscando que la cosa salga luego, y a veces se demora. Un líder establece solo por lo que es mejor acerca de su relación con el Creador y su propósito y visión. Entonces, ha aprendido el líder cuando rechazar las gratificaciones inmediatas por el bien de ganar beneficios más altos en el futuro. Entonces, todos necesitamos dedicarnos a ¿cómo le llamamos esta palabra? Sembrar. Hay que ir a hacer lo que hay que hacer. No te preocupes si alguien no lo está haciendo. Tú tienes que hacerlo. Como persona individualmente, usted es el primero que tiene que dar el paso. Entonces, también quiero mencionar esto del autosacrificio. ¿Los líderes están dispuestos a hacer sacrificios por el bien del servicio? ¿Piensan más en aquellos a quienes están sirviendo mediante sus visiones que en su propio bienestar?
o cuando decidimos estar involucrados en una actividad, escogemos no involucrarnos en otra actividad. Una sola cosa hago, ¿para qué? Para que la hagamos bien. No tenemos que hacer todo a media. Entonces, los líderes entienden el principio de las prioridades. Y esto es una cosa muy pasada a llevar de alguna manera. Obviamente en relación con su visión. ¿Qué es lo que es primero? ¿Qué es lo que es segundo? Tenemos que tener claro eso. ¿Ya? Bien, creo que también el tema de la búsqueda de la excelencia es muy fundamental. Eh, la verdad es que reforzar, por así decirlo, la mediocridad, eh, luchemos por desarrollar la destreza, por desarrollar los talentos, eh, intentar ganar conocimiento, eh, conocimientos relevantes para lograr su visión. Entonces, cuando yo tengo una visión, me preparo, indago, estudio, busco, de alguna manera me voy enterando de ciertos detalles porque voy en pos de la visión que el Señor ha puesto en mí. Entonces, esto de la autodisciplina o esto de la excelencia no es para ser mejores o para llevarnos la gloria, no, no. Aceptar la responsabilidad para completar las tareas tediosas o difíciles. Hay gente que no le gusta hacer ciertas cosas y no las hace nada más. No, nosotros necesitamos estar preparados para todo tipo de obra, lo que el Señor estipule para nosotros. Se moldea a sí mismo, nos moldeamos a nosotros mismos para obtener lo que es mejor para su vida, ¿ya? Y obviamente no nos vamos a conformar con nada menos, sucede así. Entonces, aquí es muy importante porque yo con el tiempo he podido comprobar a través de los años de que hay un porcentaje bastante alto que Dios llama, pero fíjate que en el camino más de un 40% no pasa. Hay un 60% de líderes que se quedan en el camino. Entonces es muy fundamental que nosotros entendamos estos principios que le estoy dando. Por ejemplo, no deben transar por popularidad. Lo que Dios ha establecido para nosotros no lo transamos por popularidad. Por ejemplo, los verdaderos líderes no pueden comprometer sus visiones para que los demás lo quieran, o para no tener que lidiar con la oposición. O sea, no tenemos que, para que la gente esté de acuerdo con nosotros, nos aplauda, vamos a adaptar lo que Dios el Señor nos dijo. No, eso no puede ser, no puede suceder. Los líderes deben aprender la diferencia entre no transar sus principios e impedir su propio progreso por el orgullo. Entonces, la terquedad o el enfrascamiento son nefastas en este caso. Así que tome la decisión correcta. Yo creo que es muy bueno que nosotros tomemos una decisión correcta. Nuestro mundo necesita gente, líderes, que sean personas disciplinadas, entrenadas, bien entrenadas, con tiempos de oración, con tiempos de lectura, con tiempos de trabajo social, quizá con tiempo de discipular, enseñar, ayudar a la obra para que vaya avanzando. Se necesita ayuda para establecer disciplina en su vida. Si usted la necesita, muchas veces debe solicitar ayuda, pero no se detenga ahí porque hay cosas que no avanzan. Usted pida la ayuda necesaria para que pueda ir avanzando. Disciplina significa imponer directrices ya estrictas en sí mismo, o sea, líneas claras, líneas precisas, y luchar por llevarlas a cabo. Y de hecho, en última instancia, no deje que alguien más estipule los lineamientos para usted. O sea, no es posible que todo el mundo tenga que decirnos lo que tenemos que hacer porque nosotros no lo hacemos. ¿Me entiende? No es bueno que eso suceda, que la gente diga, no, que tienes que ir por aquí, por allá. Está bien, tenemos que tener consejeros y eso está bien. Pero lo primero es, ¿qué es lo que está diciendo Dios a través de su espíritu, a tu vida, a tu corazón?
cómo vamos a alinearnos en cuanto a la visión que Él nos ha dado. Eso es fundamental, y obviamente podemos recibir apoyo, ayuda de la gente que nos quiera dar algún consejo, eso no hay problema, pero no siempre tiene que ser así. Entonces, establezca usted mismo su autodisciplina. Necesitamos y que sea de acuerdo a la palabra del Señor, y obviamente los requerimientos, como dije, de su visión, de la visión personal que el Señor le ha dado a usted. Entonces, su vida depende de dos palabras correctamente trazadas, ¿ya? Es sí o es no. Lo del medio no nos sirve. Si usted va a ser un siervo, va a servir en la obra del Señor, todo lo que el Señor le esté solicitando, usted tiene que llevar y luchar por llevarlo a cabo. Eso se llama disciplina. ¿Lo hago sí o no lo hago sencillamente? Entonces, las faltas, fíjate que las faltas de nuestras autoridades, me refiero, por ejemplo, yo tengo a alguien más arriba de mí, porque todos tenemos gente que nosotros siempre estamos bajo una autoridad, y bajo nosotros también hay gente que está, nosotros somos su autoridad. Entonces, cuando nuestra gente, nuestras autoridades, las faltas que ellos cometen, son prácticamente un examen para ver si hay rebelión en nosotros. Entonces la gente a veces como que no soporta ciertas cosas de los ministros, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas y de diferentes hombres del Señor, y ellos quieren que caminen perfectamente, y usted sabe que no va a ser posible eso. Siempre sus líderes van a fallar, pero en el fondo también lo que hace el Señor es a ver hasta dónde aguantamos, hasta dónde soportamos, hasta dónde llevamos el tema. Entonces tenga cuidado, no se rebele. No se rebele, porque Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, pero Dios no, usted. Entonces, la autoridad del cuerpo, la manifestación más completa de la autoridad de Dios, se halla en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. De hecho, le quiero leer algunos versículos. Filipenses 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 5 también, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la primera lección que debe aprender un obrero, un ministro, alguien que empieza a tomar autoridad, es obediencia a la autoridad. ¿Ya? ¿Puede repetir conmigo? Obediencia a la autoridad. Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad, y esta es nuestra posición. Estamos bajo autoridad, y nosotros también somos autoridad para otros. Entonces, hasta el Señor mismo, el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, usted sabe que Él se sometió no solamente a Dios, sino que también a la autoridad de otra persona. Entonces la autoridad está por todas partes. Existen en la escuela, en el hogar, en la policía de cada país. Incluso estas personas pueden ser mucho menos instruidas que nosotros, pero si han sido establecidas por el Señor, ya como autoridad sobre nosotros, es por alguna razón. Entonces, cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos, y por eso no les obedecen. Por eso tenemos que, si tenemos un círculo donde trabajamos, tenemos que tener claro quiénes son nuestras autoridades, los escalafones que Dios nos le ha dado, y para estar dispuestos a sujetarnos a ellos, porque en algún minuto varios se van a tener que sujetar a nosotros. Entonces, esto es una cosa muy recíproca. Entonces, se debe recobrar la obediencia en nuestras iglesias, debe recobrarse la obediencia a la palabra del Señor,
a lo que sus autoridades están diciendo, siempre y cuando sea bíblico lo que están diciendo. Entonces vemos que desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Entonces cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal, o juzgar sobre lo correcto o incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Entonces esta es la insensatez de la caída. Entonces necesitamos ser librados de tal engaño, porque esta no es otra cosa que rebelión. No, dice, si esta persona no sirve, esta persona no está haciéndolo bien, qué sé yo, y empezamos a dar nuestros propios juicios. No tome ese lugar que no le dio el Señor, no lo haga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, yo creo que debe estar muy claro en su cabeza. Dirigimos al Señor, comenzamos a orar, ¿ya? ¿Cuándo debe orar un líder? Según Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, y no lo he hallado, dice la palabra. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, los líderes deben orar. Cualquier cosa que no tengamos que enfrentar o ocurra en nuestras iglesias, tenemos que llevarlo a la oración. Entonces, cuando Nehemías, ustedes recuerdan, cuando él oye el informe que le dieron acerca de Jerusalén, él dice que lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Entonces, más aún, no oró por unos pocos minutos solamente, ni siquiera por unas horas. Él dice que oró por algunos días, o sea, varios días él estuvo en clamor, orando para ver qué hacía. Entonces, el líder hace muchas cosas más, además de orar, pero el líder inteligente, ¿ya? El que anhela agradar a Dios por medio de su vida, no hace nada antes de orar. Siempre oramos primero, ¿ya? Entonces, Nehemías era un hombre de acción, era organizador, era motivador, era un hombre, un administrador, ¿ya? Y bajo su liderazgo, unos muros que habían estado muy descuidados durante décadas se levantaron en 52 días. Entonces, pero antes de comenzar a moverse, ¿qué es lo que hace Nehemías? Él cae de rodillas y comienza a orar al Señor. Entonces, cuando oía que algo estaba funcionando mal, no salía para organizar un comité, y eso es muy común, no sé si usted lo puede observar. Junta a algunos hermanos, un comité, empieza a convocar una junta para ver qué vamos a hacer con este hombre que aparentemente está haciéndolo mal. No se meta ahí, no, le ruego que no se meta ahí. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, él se iba a solas con Dios y clamaba al Señor y oraba al Señor. Y obviamente este era un esquema de lo normal que él llevaba a cabo, su vida, constantemente lo hacía. Entonces, pero ¿por qué debe orar el líder antes de iniciar un proyecto? Primero, porque eso demuestra que dependo de Dios. Claro, si yo oro al Señor cuando hay un inconveniente, una dificultad, yo le digo, Señor, mira, esto está sucediendo, estoy dependiendo absolutamente del Señor. Segundo, porque eso aligera mi carga, eso me deja un poco más liviano, porque ya le entregué la carga al Señor. Y tercero, porque libera el poder de Dios. Y ese es el que tiene que movernos. A través de eso nosotros vamos moviéndonos, a través de todas las oposiciones que a veces aparecen. Liberar el poder de Dios es fundamental. Así que cuando hablamos de estas tres cosas, quiero detallar una por una. Primero, como dije, porque eso demuestra que dependo de Dios, que era lo que yo le quería mencionar. ¿Por qué debe orar un líder antes del proyecto? Primero, porque eso demuestra que dependo de Dios. A los seres humanos nos encanta sentirnos autosuficientes. Y cualquiera sea el problema, tenemos la capacidad de enfrentarlo. Y no creemos como hay una palabra muy común en nuestro país que dice, somos muy cancheros, digamos, como que todo lo podemos resolver, ¿ya? Y la Biblia dice claramente en Juan 15:15, dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así que solo por medio de una conexión con Cristo, que sea fija, que sea sólida, mantenida constantemente, vamos a poder llegar alguna vez a dar fruto en nuestras vidas.
Entonces, la palabra también leemos en Mateo 5:3, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por las personas que dependen de Él. Solo podemos comenzar, en este caso, solo podemos comenzar a ser útiles como líderes, es cuando reconocemos que dependemos de Dios absolutamente y completamente. Así que la segunda cosa es porque eso aligera la carga. Entonces, Nehemías era un hombre compasivo, era un hombre sensible, un hombre que sentía profundamente las cosas. Entonces, muy perturbado por lo que estaba pasando, por las malas noticias recibidas, trató de encontrarse con el corazón de Dios por medio de la oración. La oración le fue de tremenda ayuda. Entonces, Dios honra la oración que sale de un corazón genuino, preocupado, ¿ya? Y él anhela escuchar, Señor, no puedo con esto. Hay que ser sincero con el Señor, hay cosas que no podemos hacerlas, no puedo con esto, no sé cómo enfrentarlo, ayúdeme Señor. Y esas son las oraciones que a Dios le encanta y le gusta responder. Así que aprenda este principio, el liderazgo produce gran presión y el alivio se encuentra de rodillas. Entonces los líderes hacen realidad Isaías 40:31, cuando dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, la tercera cosa es porque libera el poder de Dios. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace la oración de fe. Nada. De hecho, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. O sea, la oración puede hacer tremendas cosas porque Dios todo lo puede. Entonces, sin lugar a dudas, Dios tiene la autonomía y tiene el poder suficiente para intervenir en forma natural o sobrenatural, ¿ya? Sobre una necesidad nuestra o una necesidad suya. ¿Entiende? Sin embargo, aun cuando Él sabe que usted necesita, quiere que usted llegue a su presencia y le pida, como lo dijo Jesús en Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Okay? Bueno, esto es la lección número 5. Hemos llegado al término de esta lección. Quiero bendecirles, que el Señor les ayude, les bendiga y que seamos buenos, tremendos líderes. Muchas bendiciones.